tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por conectar con La Mirada. Mi compañero Víctor Gómez Casanova está ausente esta noche cumpliendo otros compromisos. Nosotros vamos a entrar de lleno en el caso que está ocupando la atención de todo el país. Hablamos del caso Senasa. De hecho, nuestra compañera Yunairi Almanzar está en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y desde allí nos reporta. Adelante, Yunairi. Buenas noches allá en estudio y toda la gente en sintonía con La Mirada. Nos encontramos desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde en el segundo nivel, específicamente en la sala de audiencias del segundo tribunal colegiado, se está conociendo la solicitud de medida de coerción en contra de 10 personas a quien el Ministerio Público les imputa de defraudar al Estado Dominicano con más de 15,000 millones de pesos. En este momento vemos un movimiento. Al parecer la audiencia ha sido recesada para el día de mañana, ya que no han culminado todavía las defensas de exponer sus alegatos. En el tiempo que tenemos acá, aproximadamente 5 horas, algunos de los imputados han admitido los hechos que el Ministerio Público les imputa, valga la redundancia. Vamos a conocer detalles de los abogados al salir de la sala de audiencias, al saber qué ha sucedido hasta este momento. Recordar que el juez que está apoderado de esta fase es Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. Vamos a acercarnos un poco para acá para conocer los detalles de qué ha sucedido en la audiencia del día de hoy. ¿Qué ha sucedido, mi querido? ¿Qué ha pasado en la audiencia del día de hoy? No, los imputados están declarando y el tribunal decidió dar un receso hasta las 9 de la noche. Prontamente faltan más o menos 7 imputados. Muchas gracias. ¿Su nombre? José Javier Vidó. ¿A quién representa usted? Representamos a la señora Niurka. Niurka Rodríguez. Niurka ya expuso sus alegatos, su participación. Bueno, hicimos nuestra exposición ya, pero faltan la réplica y la contrarréplica. ¿Niurka es del grupo que ha admitido los hechos? No, Niurka es una querellante. Gracias. Sí. Bueno, ya lo escuchábamos, ahí menciona el abogado que se ha recesado la audiencia hasta las 9 de la noche para continuar con las exposiciones. Destacar que en el día de hoy los imputados han ya iniciado su parte en el tribunal. Algunos de ellos ya han admitido los hechos. Recordamos algunos nombres de los que ya han tenido su participación. Cinti Acosta admitió los hechos, también el empresario Eduardo Rit, así como la imputada Heidi Pineda. Estos 3 son los primeros nombres que salieron a relucir de que habían admitido los hechos. Vamos a escuchar lo que dice este abogado en estos momentos. Él hábilmente ha querido declarar de último y le pidió encarecidamente al tribunal que le dejaran la oportunidad para declarar de último. Entonces, nosotros representamos a una agraviada, a la madre de un menor de edad, que fue agraviada con un asunto de una terapia que no pudo dársela cuando fue por el mismo tipo de mafia que había. Entonces nosotros le estamos representando y estamos ahí actuando como actores civiles en este proceso. ¿Por qué esta falsificación? Marcos Valentín López Contreras. Sí, bueno, ahí escuchábamos a Marcos Valentín, un abogado que representa a algunos de los querellantes que figuran en este caso, que ha dejado a la población dominicana indignada y sorprendida totalmente de cómo personas que básicamente lo tienen todo atentaron contra la salud de los más necesitados del país. Ahí vemos como los que se encontraban en el interior de la sala de este segundo tribunal colegiado han salido para descansar durante unos minutos y luego continuará la audiencia. En el día de hoy se ha dicho muchas cosas, dentro de ellas que se estaría avanzando lo más que se pueda para continuar en el día de mañana. No sabemos si esto sea cierto totalmente o si el juez Rigoberto Sena pues finalizará en el día de hoy. Sin embargo, lo que sí sabemos es que se ha avanzado bastante, ya que el Ministerio Público hizo todos sus alegatos y luego entonces los que representan el Estado Dominicano hicieron su postura de adhesión. Vamos a escuchar a este abogado.
cuestiones legales no mencionaremos el nombre. Entonces, Niurka lo lleva al Centro Psicológico Familiar de Bonao a darles una terapia a su hijo. Una vez concluido el primer procedimiento de terapia, ella entonces para. En el segundo, entonces, ella no va a ese centro, va a otro a darle la terapia correspondiente a su hijo, que es autista. En el otro consultorio le dicen, mira, ya tu seguro no aplica. ¿Por qué? Porque las terapias fueron utilizadas todas en el Centro Psicológico Familiar de Bonao, cuando ella no las agotó. ¿Qué ocurre? Que ella entonces tuvo que sacar de su dinero, no obstante haber pagado su seguro, pero que tiene que pagar entonces la consulta como si no tuviera seguro. Entonces, ¿dónde fue esto? En Bonao, lo que quiere decir que ese entramado, su brazo, fue a nivel nacional, en contra de cualquier ciudadano de bajos recursos. Faltan muchos imputados. Y faltan muchos imputados, de hecho. Porque ese centro va a venir para acá. Ese centro ya estamos querellándonos contra él. ¿Me repite el nombre del doctor? Solamente 3 han admitido su participación en este hecho. Centro Psicológico Familiar sí, de Bonao. 3. Muchísimas gracias. Han admitido sus hechos acusando directamente. Bueno, ahí el abogado habla de cómo parte de los querellantes han mencionado la forma en la que fueron vilmente engañados por esta presunta red de corrupción, donde se les estaban dando terapias, inclusive a niños con autismo, y las terapias supuestamente ya no tenían cobertura debido a esta misma situación, razón por la cual tenían que pagarlas de su propio bolsillo, porque el seguro no tenía cobertura para las terapias de estos niños. Es una pena realmente en lo que ha sucedido en torno a este caso, muchos testimonios por parte de la población nacional, así que es muy probable que a lo largo del proceso se sigan añadiendo otros querellantes diciendo la forma en la que se han quedado sin recibir algún tipo de atención producto de la crisis originada en ese Seguro Nacional de Salud. Aquí vemos a los guardias del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva cómo tratan de controlar a los miembros de la prensa para poder sacar a los imputados, me imagino, al baño, ya que se ha otorgado un receso hasta las 9 de la noche para poder continuar con la audiencia. Repetimos, faltan con lo que nos han dicho los abogados, que no han expuesto todavía ante el tribunal si reconocen las imputaciones o si se declaran inocentes. Ya 3 de ellos han expuesto junto a sus defensas, quienes dicen si están de acuerdo o no con lo que solicita el Ministerio Público, que son 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo. Ese es el panorama que se está viviendo acá en este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, específicamente en la sala de audiencias del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional. Con este ambiente, yo retorno con ustedes allá a los estudios. Sí. Yunairi, el doctor Hassim, ¿se sabe si ya, o su abogado, expuso ante el juez o no? Repíteme, Lisette, por favor. ¿Se sabe si el doctor Hassim expuso, o su abogado, expuso ya ante el juez? De acuerdo a lo que se nos ha mencionado, la defensa de Hassim ha solicitado exponer de último, y era de esperarse porque su representante legal es Miguel Valerio y ha hecho eso en otros casos, como el caso Jet Set. De Jet Set, sí, claro. Bien, gracias, Yunairi. Era nuestra compañera Yunairi Almanzar desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Como escucharon, se ha dado un receso hasta las 9 de la noche, es la hora en que terminamos unos minutos antes la mirada,
pero el equipo de Central Noticias obviamente va a estar dando seguimiento y usted puede estar al tanto de los detalles a través de nosotros. Damos la bienvenida en estudio a José Martínez Hoppelman, abogado, especialista en Derecho Penal. Y vía Zoom vamos a tener la oportunidad de conversar con Francisco Manzano, quien también es especialista en Derecho Penal, pero también económico. Con él conversaremos más adelante. José, gracias por estar con nosotros. Vamos a tratar de ir por partes, porque escuchando a algunos de esos abogados, es como que se está complicando la cosa con querellas de afectados. Pero vámonos al meollo del caso en sí. El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva prolongada, han dicho, y declarar el caso complejo. Independientemente del impacto mediático que está teniendo, sobre todo por dos razones fundamentales. Uno, porque afecta a la clase vulnerable de la sociedad. Y dos, porque es un caso que explota en la justicia siendo funcionarios del gobierno de turno. ¿Cuál es el meollo de este caso en sí, jurídicamente hablando? ¿Cómo se puede ver? Se trata de un típico caso de corrupción administrativa, desvío de fondos a través de maniobras para llevarlos al patrimonio personal. Es un caso que se declara complejo, no por los montos que están envueltos, sino por la cantidad de personas que se encuentran envueltas en la comisión del crimen o el delito que se imputa. Y pues, como ha acostumbrado el Ministerio Público en este tipo de casos, piden la prisión preventiva como medida de coerción de aseguramiento del proceso. ¿Cuáles son los argumentos que el Ministerio Público usualmente utiliza para justificar frente al juez que una persona con arraigo en la República Dominicana y que no presenta un peligro de fuga o de escape del proceso pueda ser sometida a una medida de coerción como la prisión preventiva? Varios elementos. El daño causado es tan grave que amerita que la persona se mantenga en prisión, que esa persona pueda afectar los derechos de las víctimas o de los testigos del proceso, o que pueda entorpecer la investigación de algún modo. Entonces, esas son las justificaciones que el Ministerio Público usualmente lleva frente al juez para justificar la petición de prisión preventiva. Mi criterio es, y lo he dicho en innumerables ocasiones, es que a los seres humanos hay que permitirle defenderse en libertad. Pero eso no implica que la justicia se aplique con igualdad. Y cuando me refiero a igualdad es que en casos similares, independientemente de la existencia de arraigos y de otros tipos de condiciones de cada uno de los imputados, pues se ha decantado la justicia por imponer la prisión preventiva, aun cuando no se ha podido demostrar fehacientemente que hay un riesgo de entorpecer la investigación, o que hay un peligro de fuga, o que hay un riesgo procesal con el imputado. Pero que de todas maneras, aún si esa fuera la intención de los imputados, también estando en prisión preventiva pudieran hacerlo. O sea que, ¿qué tan sólido es ese argumento? Lo que sucede es que en la práctica se lleva como un argumento al juez la posibilidad, pero lo que la ley establece es que usted le lleve elementos de prueba suficiente al juez que le hagan entender que usted entorpece la investigación o tiene condiciones reales para entorpecer la investigación, o que ya lo ha hecho. No es la sospecha de que lo hará lo claro. que complica o agrava la situación de una persona frente a una solicitud de medida de coerción. Creo que ya es bastante sabido que no se determina culpabilidad o inocencia en este tipo de procesos. Poco importa que entre ladrones o entre corruptos se acusen unos con otros. Eso no tiene ninguna validez frente al proceso de cara al resultado final, que es lo que la gente siempre reclama. Y queremos resaltar que en este momento solamente se determinan las condiciones de cada una de esas personas, su vinculación con el hecho que se está investigando y si tienen condiciones de estar en libertad para enfrentar el proceso. Tenemos ya en conexión remota a Francisco Manzano, a quien damos la bienvenida a La Mirada. Muchas gracias por aceptar la invitación, Francisco. Desde el aspecto que tiene que ver con el derecho penal en lo económico, ¿cuál sería tu mirada a este caso? Bueno, agradeciendo siempre, ¿verdad? La invitación para compartir algunas reflexiones siempre sobre casos de esta naturaleza. Y saludos a mi amigo
personal y colega a quien admiro mucho, Hoppelman. Coincido en la gran mayoría con los planteamientos de Hoppelman. Creo que estos casos, cuando se habla de economía o de progresión hacia la llamada delincuencia económica, mal llamada de cuello blanco, los procesos penales generan un gran interés y un gran morbo. Pero lo cierto es que hablan los números, son pruebas imperfectas las que se deducen en estos procesos. Para que nos puedan entender, siempre hay ubicuidad en el derecho penal. Es decir, usted va a una escena de crimen, de un homicidio, y usted encuentra todos los elementos que usted recoge en ese momento. En los delitos económicos no sucede así. No hay escena de crimen, no hay un lugar donde enmarcar ni embalar, ni las pruebas están, ni siquiera ocurren. ¿Por qué hablamos de ubicuidad? Porque las consecuencias y las escenas se recogen a través de pruebas periciales. ¿Puede un imputado alterar el rastro económico de un dinero? Claro que no. ¿Puede un imputado alterar una transferencia electrónica sucedida hace años o meses? Claro que no. Entonces, ¿existe un riesgo latente de destrucción de pruebas? Evidentemente que no. Todos los pagos que se hacen en este tipo de entidades se tienen que auditar y se tienen que pasar por Contraloría. ¿Qué es Contraloría? Contraloría es el sistema de control de pagos que tiene necesariamente que cada pago validar por Contraloría interna y cada Contraloría que tiene en cada institución pública de manera interna. Es decir, que un imputado no destruye las pruebas en una prueba imperfecta, es decir, una prueba que se recoge posteriormente. Ese riesgo suele ser latente para cuando usted tiene una escena de crimen de homicidio que destruye el arma y que no puede volver a recurrirla. Usted no tiene ese riesgo en los delitos económicos. Un segundo caso son los testigos. Si recordamos el caso Van Inter, solo para un tema de ejemplo, el informe Autrich es un informe y pasaron simplemente 3 auditorías: el informe de la Superintendencia de Banco, el informe de la Superintendencia del Banco Central y un informe que preparó de manera particular una empresa. ¿Se destruyeron las pruebas? ¿Es posible destruirlas? Claro que no. Y el testigo principal son los peritos. Aquí son peritos por parte de la acusación y peritos por parte de la defensa. Entonces no hay riesgo ni que se intimide a las víctimas, ni que se intimide a los acusados, a las demás, a los testigos, y que la prueba pueda crear un riesgo. Es decir, para mí los delitos económicos, en su 90%, fuera de los casos mediáticos, se conocen sin que los procesados estén en prisión preventiva. Pero en este caso, Francisco... De manera que no voy a hacer... Dígame. Yo digo, en este caso, perdón la interrupción, está la particularidad de que, de acuerdo a lo que se informa, el grueso del dinero se transaccionó en efectivo. Entonces, ¿la trazabilidad cambia? ¿O no? No cambia. Porque el dinero no es el delito, sino las operaciones que generó la fabricación de supuestos pagos. Las llamadas facturas, que no se llaman facturas falsas, sino facturas ficticias o las facturas creadas. Entonces, el dinero no lo puedes recuperar. Entonces, para demostrar un robo en un colmado, tú no tienes que trazar el dinero ni quién lo benefició. Tú vas a la conducta, al hecho de que no debías de hacer los pagos, independientemente del dinero. Entonces, por eso... lo que hace de contabilidad o un informe contable, es decir, es mirar el ingreso que ingresó a SENASA, ¿verdad? Y ver el dinero que egresó. No tiene que necesariamente ver si fue en efectivo o si fue a través de transferencia. Yo no tengo que probar necesariamente que las personas se lo hayan recibido de manera directa, sino que el uso no fue destinado conforme a la previsibilidad. Pero te voy a decir algo, Lisette. Esto no es una etapa en la que se debe de discutir esas cosas en la audiencia de medida de coerción. En la audiencia de medida de coerción es simplemente decir, estamos investigando un hecho que pudiera ser grave, cuya magnitud refiere
varias premisas, que hubo un mal manejo de fondos, que hubo peculado, dígase uso de fondos en beneficio de particulares, o que hubo tráfico de influencia para dar contratos a aquellos que son mis relacionados, o que hubo concusión, es decir, concurso de funcionarios que se beneficiaron con campañas políticas, o en el último caso que hubo sobornos para hacer pagos en contrata, porque debemos de recordar que SENASA tiene que hacer contrataciones y licitación pública. Ninguna de esas conductas tiene que ver con dinero en efectivo. Todas son conductas que tienen que ver con actuaciones de deber. ¿Qué debo hacer y qué no debo hacer? Entonces todo eso puede ser más un peritaje de gestión que un peritaje de las auditorías del dinero, que también cuenta. Bien. José, gracias Francisco. José, se ha hecho saber que las operaciones de SENASA no se rigen por la ley de compras y contrataciones, sino por otra ley cuyo número no recuerdo ahora. ¿Cómo impacta eso? ¿Qué tiene que ver eso para ser considerado en este caso en la etapa de investigación? Primero que nada, devolver el saludo a mi querido amigo y colega Francisco Manzano, compañero de Mil Batallas. Tu pregunta es buenísima. El Seguro Nacional de Salud se crea en virtud de la Ley 87-01, que creó el Sistema Nacional de Salud. Y así como en una empresa hay un órgano de dirección en ese Seguro Nacional de Salud, es una ARS privada, funciona como una empresa privada, pero de capital público. Correcto, y con unas facultades bien distribuidas y detalladas en la propia Ley 87-01. ¿Qué sucede? Y es algo que a raíz de tu pregunta quiero resaltar. El Seguro Nacional de Salud no se rige únicamente por las directrices del director, que en este caso es el procesado Santiago Augusto Jacín, sino que lo gobierna corporativamente un consejo de dirección. Y ese consejo de dirección, que está formado por varias instituciones, está compuesto por nada más y nada menos que el Ministerio de Salud Pública, el director general del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, el ministro de Hacienda, el administrador del INAVI, el secretario general de la Junta de la Liga Municipal Dominicana, un representante de la Oficina Nacional de Administración de Personal, ONAP, y el presidente de la Asociación Médica Dominicana. Es decir, las decisiones que se toman en el Seguro Nacional de Salud no se toman unilateralmente. Tienen que pasar por mandato de esa ley para su aprobación por el Consejo de Administración del Seguro Nacional de Salud. Es como una empresa privada. Usted tiene un gerente, presidente de esa empresa, pero usted tiene un consejo de administración, que es el que decide finalmente, corporativamente hablando, cuál es la vía por la que va a transitar la institución. Yo sé que usted está boquiabierta. Claro, estoy boquiabierta, por supuesto, porque uno ya intuye. Y eso es algo que hasta este momento no ha quedado se ha dicho esclarecido. Correcto. En la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público. Parece que el Ministerio Público no conoce de la existencia de ese Consejo de Administración del Seguro Nacional de Salud. Y yo quiero saber cuáles fueron las actas, como ciudadano, ¿verdad? Claro. ¿Cuáles fueron las actas que se levantaron desde agosto del 2020 hasta la fecha de ese Consejo Nacional? Si es que se reunió en algún momento. Correcto. Y si es que se cumplió la ley, entonces la investigación tiene que tocar a cada uno de los representantes de esas entidades, porque no puede ser entonces que todo el peso de la presunta culpabilidad caiga sobre Mire, Jacín. La imputación de los hechos son personales. Ahora, yo quiero saber si el órgano de control del SENASA, aparte de la CISARRIL, que es otro órgano de control, correcto, hicieron su función. ¿Y por qué traigo este tema? Y es que vi con preocupación que se anunció en los medios de comunicación en el día de hoy que se pretende a través de un decreto generar otro órgano de control del SENASA. Y yo me pregunto, ¿cómo pudiera un decreto estar por encima del mandato de la Ley 87-01? Correcto. ¿Cómo usted va a generar a través de un decreto
un órgano si usted ni siquiera ha podido verificar si el que existe cumplió su función? Entonces, creo que es un mal consejo generar otro órgano de control a través de un decreto. Primero, me parece totalmente ilógico desde el punto de vista del derecho. Hasta absurdo. Esa es la palabra. Absurdo. Y primero tenemos que saber si ese órgano hizo sus funciones, que están claramente establecidas en la Ley 87-01. Francisco, con respecto a esto que acaba de explicar José, ¿qué opinas? ¿Qué otro aspecto puede contribuir a esclarecer esto ante la ciudadanía? Porque obviamente se amplía el espectro dentro de la investigación, así debería ser. Mira, yo creo lo siguiente, siguiendo la línea de José. No importa que las instituciones sean descentralizadas, centralizadas autónomas, entes públicos, entes descentralizados, siempre que esté vinculado al sector público, no entran las reglas particulares en los delitos. Eso es por un lado. Lo segundo es que ciertamente esa es una entidad autónoma que el presidente tiene la facultad y se eroga fondos públicos. ¿Qué es lo que pasa? Que inmediatamente se eroga fondos públicos, se activa el control de cámaras de cuentas. Por eso Cámara de Cuentas hace la auditoría. Y si Cámara de Cuentas emite el control de fondos públicos, se activa lo que se llama la previsión de fondos públicos en la administración leal o desleal desde la función pública. Sin importar, salvo el Banco de Reserva, que sí es una institución que está de manera excepcional enmarcada dentro de las funciones de la superintendencia. Ahora bien, lo que vemos aquí es que, y concuerdo con José, que las imputaciones son completamente, eminentemente particulares. Cada quien responde por la responsabilidad individual. Lo que pasa es que en esta etapa estamos en una función eminentemente preliminar y se respeta la presunción de inocencia o el manifiesto de sospecha que crea el código que ya entró el martes. Ya las disposiciones simplemente son una sospecha donde tú te vinculas a un proceso. Lo que quiero rescatar acá es que esas personas pueden perfectamente en libertad totalmente defenderse. La imputación principal que les cae de manera individual, según respetando la presunción de inocencia, son los temas de lavado de activos. Entonces, el comportamiento procesal de ellos, quiero rescatar en esto, no presenta ningún riesgo porque no tienen forma de destruir la prueba, porque no controlan la prueba. Pero aún las pruebas se destruyen, pueden ser sustituidas porque los peritos pueden encontrarla con medios idóneos y esa idoneidad no se borra con las transacciones. Entonces, tienen necesariamente estas personas que estar en prisión preventiva para que una investigación en un conato de manera fecundaria inicial para entorpecerla, creo que efectivamente que no. La presunción de inocencia debe de respetarse. Y, por ejemplo, en Estados Unidos usted comete un homicidio y la libertad es obligatoria, salvo que usted no represente un peligro para las víctimas o para el proceso. Y aún así, por eso se celebra un juicio. Entonces, en este caso, en los delitos económicos, donde hay transferencias electrónicas, donde hay una asignación de un presupuesto, estamos hablando que no es una empresa que recibe ingresos y que vende y revende y que puede alterar precios, sino que el presupuesto está determinado y se puede rastrear sus gastos. No es necesario que ellos estén en prisión preventiva. Creo que es un exceso pedir prisión preventiva sobre estas personas que pueden perfectamente presentarse y ellos no tienen que declarar absolutamente ni contribuir en la investigación. Ellos pueden reservarse el derecho a mantenerse en silencio
hasta que su presunción de inocencia sea destruida. Me parece un exceso 18 meses de prisión preventiva para una investigación que puede hacerse perfectamente en libertad y que, ojo, por último, ellos tienen, cuando se administra fondos públicos, la nueva ley de Cámara de Cuentas, ellos tienen el derecho de participar y que sus peritos participen en el levantamiento de la instrucción de la parte, digamos así, de las auditorías forenses. Entonces, ellos, si bien tienen derecho a participar, entonces no pueden destruir la información. Es decir, que aquí lo importante es que ellos no presentan ningún riesgo de fuga porque ningún caso de corrupción administrativa ha tenido el ejemplo o la secuela o la precuela de alguien haberse sustraído del proceso, abandonado el mismo o asentado sin una causa justificada. De manera que la prisión preventiva en este caso para mí resulta un exceso. Luego podemos analizar más adelante las imputaciones de manera en concreto. Ese es mi criterio. Bien, gracias Francisco. José, el Ministerio Público entregó se le llamaría un informe de 537 páginas. Es una solicitud de medida de una solicitud, 537 páginas, que me imagino que el juez tendrá que de alguna forma leer. Pero si a eso le sumamos lo que escuchamos en el reporte de Yunairi Almanzar de que algunos de los imputados, ella mencionaba, de acuerdo a la información, a Eduardo Reed, a Cinti Acosta, habían admitido los hechos. ¿Cómo eso impacta en la ponderación del juez en esta etapa preliminar? Mire, en mi criterio impacta muchísimo, sobre todo por el lawfare, es decir, la creación de una percepción mediática establece. Mira, Lisette, las decisiones de los jueces es la única excepción a la democracia, son decisiones contramayoritarias. No se toman por mayoría ni para complacer la mayoría. Así debería ser, claro. Es decir, todo el país pudiese querer que una persona pudiera ser culpable o estar en arresto domiciliario o en prisión preventiva, y los jueces no es un fallo democrático, sino una reafirmación de la misma. No, y esa es la garantía del Estado de Derecho y de los derechos ciudadanos, además. Claro. Claro, por eso se dice que las decisiones de los jueces son contramayoritarias, contra mayoría. Entonces, en este momento estamos viviendo un proceso donde al parecer todos los principios jurídicos son negociables. Y eso se recoge en un libro que recomiendo siempre, se llama Miedo Líquido, donde el Estado recoge crear un miedo con relación a eso. Entonces, a mí me parece que sí impacta, pero los jueces del Poder Judicial están siendo un poco y cada día más independientes, y yo creo en ese despertar de los jueces. Bien, gracias Francisco. José. Mire, yo creo que la admisión de hechos por parte de personas que han sido imputadas en una solicitud de medida de coerción envía un mensaje al juez sobre el comportamiento de ese imputado frente al proceso. ¿En qué sentido? A ver. Una persona que se ha mantenido sumisa frente al requerimiento del Ministerio Público y ha admitido su participación en un hecho X. Esa admisión personal no puede ser tomada como prueba en contra de otro imputado. Qué interesante eso. Eso es lo primero. Si no, usted lleva a dos ladrones y uno dice fuiste tú que robaste, el otro dice fue usted que robó. Claro, entonces, eso hay que probarlo, ¿no? Entonces, no influye para la percepción del juez sobre el comportamiento de ese imputado frente al proceso que empieza. Pero no debe influir sobre los demás hechos del proceso. Esa es mi percepción. Mire, el juez que está apoderado de esa solicitud de medida de coerción, Rigoberto Sena se llama, fue el juez que a un ciudadano cubano que le tiró una galleta a un AMED le metió 3 meses de prisión preventiva. Sí, que fue exagerado. Entonces, imagínese usted lo que hará con razón o sin razón, en este caso, apoyando lo que dice Francisco, que las personas tienen derecho de presentarse en libertad a sus procesos, con un caso donde a prima fase se denuncia que los más afectados de este desfalco han sido los ciudadanos dominicanos de menor poder adquisitivo en la búsqueda de la mejoría de su salud. Yo creo que
salvo que el destino juegue totalmente contrario a los elementos que han pasado en la historia reciente, no veo posibilidad alguna de que haya una medida de coerción diferente a la prisión preventiva. Creo que ese será el final de esta solicitud, aunque mi criterio profesional diga que cada una de esas personas tiene condiciones de presentarse en libertad. Bien, vamos a tomar eso entonces como conclusión en este caso, porque apenas comienza en realidad el trayecto, ¿no? Recordándole a la sociedad que nos escucha y que nos ve, que como han dicho los expertos, se trata esto de un paso preliminar en el procesamiento del caso, y que independientemente de lo que la gente desde su percepción y el dolor que siente al tratarse de una laceración de la población más vulnerable, si respetamos las leyes hay que ir paso a paso. El Ministerio Público tendrá que emplearse a fondo precisamente para tratar de colectar lo que considere como evidencias y bueno, esperar efectivamente que todo esto siga el curso debido. Y nosotros como medio vamos a estar, por supuesto, que atentos. Gracias a Francisco Manzano, vía remota, que nos ha acompañado, y a José Martínez Hoppelman por sus miradas siempre acertadas y que nos orientan e ilustran ese detalle, sobre todo que José emitió en torno al Consejo Directivo de SENASA. Me parece que ha sido tal vez uno de los datos más interesantes en este caso y que la sociedad estaba pasando por alto. Así que gracias a ambos. No duden que en otro momento, un poquito más adelante, volvamos a citarles. Gracias por acompañarnos. Quédese ahí. Nosotros hacemos una pausa muy breve y retornamos con más contenido aquí en La Mirada.